Muy bien. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología de la Universidad CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, participó en las guías PANLAR de lupus, trabaja en el Hospital General de Medellín, trabaja en Art Médica y en su consulta privada. También nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y además es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los acompaño yo, mi nombre es Miguel Antonio Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y en el consultorio privado. Nos acompañan los fellows del servicio de reumatología y nos acompaña nuestra experta invitada, la doctora Luisa López, que en este momento está haciendo su fellow en medicina materno-fetal y que nos estará comentando, como es su espacio respectivo, un artículo acerca de reumatología y los aspectos del embarazo. Doctora Luisa, por favor, tiene el micrófono. Muy buenas tardes. Bueno, entonces es el artículo que traigo para hoy, en el que vamos a hablar básicamente de los desenlaces en el embarazo de mujeres que tienen artritis reumatoide y como lo menciona el título, es un estudio de cohorte retrospectivo. Entonces, para comenzar, pues como nos lo menciona el mismo estudio, básicamente cuando hablamos de artritis reumatoide nos referimos a una enfermedad crónica, autoinmune, con una afectación articular, o sea, estamos hablando de que hay mayor destrucción sinovial que nos va a generar por la compleja de su fisiopatología no solo una discapacidad grave, sino que adicionalmente nos puede generar mortalidad de forma temprana en los pacientes que la padecen. En Estados Unidos hay como una afectación alrededor del 0.6% de los adultos, además con una incidencia de 41 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ya que vamos a hablar específicamente del embarazo, es importante que tengamos como en cuenta la incidencia proporcional al género, es decir, cuando vemos hombres versus mujeres, en las mujeres esta enfermedad es aproximadamente 2 a 3 veces mayor en comparación con los hombres. Y adicionalmente es importante tener en cuenta que cuando aparece generalmente es en la edad fértil. Eso nos lleva entonces a pensar en que pues, la población de mujeres en embarazo o en edad, o que tienen el riesgo de estar en embarazo y padecer al mismo tiempo de esta enfermedad no es despreciable y lleva un desafío para el personal de salud. Entonces ahí es como donde vale preguntarnos y cuál es el estado de enfermedad en el que entró la paciente. O sea, cuando digo el estado de enfermedad me refiero a cómo estaba el control en el momento de embarazo. Nos preguntamos adicionalmente cómo influencia el embarazo en esa enfermedad. Importante entonces preguntarnos ¿y qué medicamentos estaba tomando la paciente? O sea, la paciente venía tomando medicamentos teratogénicos ¿y qué voy a hacer con esa paciente? ¿Se los voy a cambiar? ¿O qué voy a hacer para poder mantener ese estado de remisión de la enfermedad? Y acá vale como una cuña, teniendo en cuenta la importancia de esto, es el adecuado control preconcepcional, o sea, el poder ingresar antes de quedar en embarazo y el hecho de conocer la enfermedad para poder definir qué voy a hacer a futuro, cuál va a ser el pronóstico de esa paciente. Y claramente un adecuado control prenatal para poder establecer el plan de seguimiento de esos pacientes, que si bien uno puede definir que pacientes con esta enfermedad pueden llegar como a término con embarazos exitosos, no se puede desconocer que pues hay mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales. Y acá es importante mencionar también con respecto a la artritis reumatoide y el embarazo, que la literatura menciona que hay mayor riesgo de otras patologías propiamente obstétricas, ¿cierto? O sea, mayor riesgo de preeclampsia, de neonatos con bajo peso para edad gestacional, RCI, y mayor riesgo de presentar otros tipos de vía de parto que en condiciones normales serían espontáneos, partos espontáneos. Acá hay mayor riesgo de cesáreas. Eso lo dice la literatura, sin embargo, los resultados son inconsistentes, entonces, por los resultados, o por más bien como algunas limitaciones de los estudios con los que se habían realizado hasta el momento. Es así como entonces este estudio que se trae en este momento intenta como objetivo conducir
como un estudio de cohorte con una muestra poblacional muy grande de embarazadas con artritis reumatoide para poder evaluar finalmente los desenlaces, tanto maternos como neonatales. ¿Cómo se llevó a cabo el estudio? Pues es un estudio retrospectivo. Se llevó a cabo entre el año 2004 al año 2013 y se utilizó con las siglas HCUPI, cuyas iniciales corresponden al Proyecto de Utilización y Costos de la Asistencia Sanitaria, es una muestra nacional de pacientes hospitalizados, y es una base de datos, que es la base de datos más grande que tiene Estados Unidos con respecto a pacientes hospitalizados. De hecho, se dice que consta de un estimado de 7 millones de estancias hospitalarias por año. Y registra, la base de datos se encuentra registrando de acuerdo al ICD-9, o sea, a la clasificación internacional de enfermedades. La información entonces se extrajo con los códigos de diagnóstico al alta y los procedimientos diagnósticos que se hicieron durante la estancia hospitalaria. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta pacientes embarazadas que murieron durante esa estancia y pacientes, luego de haber recopilado como toda esa muestra, se identificó con el código diagnóstico las mujeres que padecían artritis reumatoide. A esos pacientes que padecían la enfermedad se les denominó como el grupo expuesto y las pacientes sin AR se les denominó el grupo no expuesto. Los desenlaces maternos se identificaron como utilizando unos diagnósticos del ICD-9 y los códigos de procedimiento y se catalogaron en 3 grupos. En el grupo anteparto, un grupo intraparto y un grupo posparto. En cada uno de esos grupos se evaluaron efectivamente unos desenlaces, como por ejemplo en el grupo anteparto, en donde se midió si había hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, diabetes mellitus gestacional, ruptura prematura de membranas, abrupto placentario y placenta previa. En el grupo intraparto se consideraron los desenlaces de si existió la coriomionitis y el tipo de parto, es decir, si era un parto espontáneo, un parto vértice instrumentado o si era una cesárea. Y con respecto a los desenlaces posparto se midió si existió hemorragia posparto, si hubo infección posparto, y cuando hablamos de infección posparto, acá básicamente lo que se incluye pues, son como todas las infecciones corporales relacionadas con endometritis, celulitis, peritonitis, pues hubo salpingitis, septicemia. También se evaluó dentro de los desenlaces complicaciones de la herida. Y acá tenemos, por ejemplo, si hubo dehiscencia de la herida quirúrgica, los pacientes llevadas a cesárea. Complicaciones de la herida quirúrgica perineal, y acá hablamos de los pacientes que tuvieron hematomas o infecciones de la herida de la epicio rápida. Y finalmente, dentro de ese mismo grupo posparto se evaluó si existía traumatismo venoso y muerte materna. También se evaluaron los desenlaces neonatales, y aquí evaluaron básicamente 4 ítems. Si existía anormalidad congénita, si hubo muerte fetal intrauterina, si hubo neonatos pequeños para edad gestacional y si existió parto fetal. Entonces, en total se captaron 8.417.607 embarazadas. Y acá estamos hablando de ese grupo poblacional de embarazadas vivas y muertas, de las cuales 6.068 pacientes tenían AR. Aquí en la tabla es interesante ver cómo la prevalencia de la población con AR en embarazo durante el periodo mencionado, o sea, yo les dije que se había mencionado, que se habían incluido los años 2004 a 2013, y acá hubo un aumento de 47 por cada 100.000 en el 2004 y pasamos en el año 2013 a ver 100 por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 embarazadas, pues que es como en general es una prevalencia que aumentó como en ese periodo era del 72%, o sea, hubo un aumento de la prevalencia. Entonces acá la pregunta es el por qué ese aumento de la prevalencia y qué pasó, si en realidad estamos hablando de una enfermedad que ha ido aumentando a través del tiempo o en realidad es que la búsqueda cada vez se ha vuelto más exhaustiva para esta enfermedad. Cuando miramos entonces las características clínicas y demográficas, aquí lo que vemos en comparación con las pacientes sin AR es que las pacientes que tienen embarazadas con AR tenían una mayor edad en comparación con las pacientes que no lo tenían.
Importante también que, pues, como identificar dentro de esta tabla, pues, o nombrar que las pacientes con AR tenían más posibilidad de tener un seguro privado. Adicionalmente, fueron tratadas en hospital, eran mayor las pacientes que fueron tratadas en hospitales universitarios urbanos. El grupo de pacientes que tuvo mayor proporción de cesáreas previas, que tuvo mayor proporción de comorbilidades preexistentes. Adicionalmente, algo muy importante, y ese grupo que estuvo más expuesto al tabaquismo fue el grupo de las pacientes embarazadas por AR. ¿Algo que hablan de esa tabla, doctor? Hay varias cosas. Ahí lo primero es que, evidentemente, al ser un estudio de códigos, tiene muchas limitaciones. O sea, sirve para resolver preguntas, pero muchas veces no permite profundizar claramente en su resolución. ¿Usted qué opina para el código de AR? ¿Cómo le parece esa forma que lo detectaron? Pues en realidad, como lo mencionábamos ahora, pues es fácil llevar a equivocaciones, pues con solamente tener un código diagnóstico uno se puede equivocar fácilmente, teniendo en cuenta que un solo diagnóstico al inicio del embarazo pues puede haber sido error de digitación o lo que empeora pues es un mayor registro de la enfermedad, o sea, puede llevar errores. Normalmente los estudios de códigos uno trata de tener al menos 2 códigos consecutivos con el diagnóstico, por lo menos de las enfermedades crónicas. Y la otra cosa, pues es que evidentemente las complicaciones están limitadas al registro. Lo que usted dice, el aumento de la prevalencia puede estar relacionado también con una mayor capacidad diagnóstica y con una mayor referencia. Y obviamente, pues, ahí la otra cosa es que aquí puede haber un sesgo porque evidentemente eh, las mujeres que tienen artritis reumatoide tenían mayor aseguramiento privado y pues si bien eso no es universal, normalmente tienden a ser mujeres más caucásicas y el hecho de que hayan tenido mayor cigarrillo también tiene mucho que ver con parte de que el cigarrillo también puede estar implicado en la génesis de la herpes y que no entiende uno cómo tienen mayor, pues esa tasa que aunque es discreta es casi el doble del tabaquismo que uno pues, esperaría que un paciente con AR todo el mundo le haga énfasis en lo importante que es suspender el tabaquismo. No sé los profes qué concepto tienen como esos datos, por lo menos preliminares, que nos ha dado la doctora Luisa. ¿Escuchan? Sí, señor. No, no, yo diría que en general, pues, es lo importante de lo que decía Miguel de la relación de tabaquismo y artritis reumatoide. Eso obviamente tiene más carga de enfermedad. Sí, pero en general, digamos que no cambia mucho, pues, como de la epidemiología general de la artritis reumatoide. Hay que tener en cuenta y un poquito de precauciones, como decía Miguel, con los sesgos. O sea, una población con tanto manejo en hospital universitario será porque es una población más enferma, porque tenía más frecuencia de biológicos, porque había tenido falla de tratamientos previos. Entonces, aparte del sesgo del código, es ese sesgo de cómo está distribuido, o sea, mucho aseguramiento privado. Entonces, quién sabe si esos pacientes tenían más acceso a los otros Medicare, Medicaid, y aparte de eso, si estaban en un centro universitario, será porque eran casos más complejos, porque tenían más comorbilidades. Entonces, en esa parte porque acá hay algunas comorbilidades, pero puede que no estén todas las que nos interesen. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces continuando con este análisis del artículo, vemos entonces en esta tabla cómo los desenlaces maternos en pacientes con AR en comparación con pacientes sin AR tienen unos datos bastante interesantes con respecto a la división pues, que se hizo al inicio, como lo mencioné, o sea, dependiendo de si se trataba de desenlaces anteparto, intraparto y posparto. Entonces, en el grupo de desenlaces anteparto se encontró mayor asociación entre pacientes con AR y el resto de enfermedades propias de la gestación, o sea, de hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, diabetes mellitus gestacional, ruptura prematura de membranas, abrupcio placentario y placenta previa, con OR ajustados que iban entre 1.13 y 1.78 y con PES, como lo pueden ver en la tabla, estadísticamente significante.
En el periodo intraparto, las mujeres con AR tuvieron mayor riesgo de parto por cesárea, con un OR ajustado de 1.71 y de 1.38 y un intervalo de confianza entre 1.31 y 1.45, una P estadísticamente significativa. Y en el periodo postparto, las complicaciones de la herida y la trombosis venosa profunda fueron más comunes en pacientes igualmente con AR, con un AR ajustado de 1.71 y 2.46, respectivamente. E igualmente ambos con una P estadísticamente significativa. Con respecto a los desenlaces neonatales, fetales y neonatales, aquí vemos entonces, cuando miramos estos desenlaces, los nacidos de madres con AR tuvieron mayor asociación con neonatos o con ser pequeños para edad gestacional y con parto pretérmino. Y algo que vamos a mencionar ahora que hablemos en la discusión es la mayor proporción de neonatos con anormalidades congénitas. En realidad, el artículo fue corto en solo las tres tablas que nos trae para analizar, pero yo creo que en realidad es mucho mayor lo que podemos hablar en la discusión, puesto que, pues como ya lo traje a colación, cuando hablamos de mujeres expuestas, nos referimos a las embarazadas con AR. Y acá básicamente lo que vemos es que claramente las pacientes con AR tienen mayor riesgo de desenlaces adversos maternos significativos, pero acá como lo mencionaba con el doctor Miguel, y es que cuando hablamos de desenlaces maternos significativos, hablamos de desenlaces estadísticamente significativos, pero no necesariamente clínicamente significativos. Es decir, en realidad cuando vemos las tablas, los hallazgos, me devuelvo hasta los desenlaces maternos, es que en realidad las P eran todas estadísticamente significativos, pero no estamos hablando de un AR ajustado muy alto, o sea, hablamos de un 1.17 máximo hasta 1.71, hablamos de ORs, como lo decíamos, pues como lo decía con el doctor, no son 5, no es un número que uno diga, bueno, es relevante, pero en realidad vale la pena pensar ahí entonces, cuando se observa una prevalencia en las pacientes de AR con comorbilidades preexistentes, como por ejemplo hipertensión, diabetes, enfermedad tiroidea, la mayor prevalencia era, pues, como lo dicen los estudios, son patologías que claramente en todos los estudios que tienen en la literatura con AR, pues, a ver, ¿cómo lo ves? Qué pena. Las pacientes que tienen AR, en la literatura lo mencionan como que es normal que tengan hipertensión, eso ya lo teníamos constatado. Pero acá lo que yo quiero analizar, o me parece importante traer a colación o análisis, es que esas enfermedades por sí solas, incluso sin AR, aumenten el riesgo de complicaciones en el embarazo. Es decir, una paciente que tenga hipertensión, pues claramente nos va a dar mayor riesgo de preeclampsia, como lo vimos acá dentro de los análisis, o dentro de los desenlaces, sin que necesariamente sea la AR la que nos complique este embarazo, ¿cierto? La diabetes mellitus, por ejemplo. La diabetes por sí sola aumenta el riesgo de anormalidades congénitas. Lo que uno en realidad lo lleva a pensar es que amerita descartar que en realidad se deba a AR, lo que causa ese mayor número de anormalidades congénitas, o si es en realidad a las propias enfermedades de base que tiene la paciente las que nos llevan a aumentar como estos riesgos, ¿cierto? Y pues, por otra parte, necesario en este punto pensar, bueno, si la paciente tiene pues mayor riesgo de presentar preeclampsia, eclampsia, cuando la asociamos a una R, la pregunta es entonces, ¿amerita iniciar ASA en todas las pacientes con una R para disminuir ese riesgo de preeclampsia? Es como una de las preguntas que pues, traería a colación en el análisis o en la discusión de los pacientes expuestos. Digamos que ahí hay una cosa, Luisa, lo primero es lo que tú dices, que esto nos permite ver es la R como conjunto, es decir, tanto los tratamientos como las comorbilidades se subsumen en el concepto de AR más global. No estamos hablando aquí de una AR como enfermedad pura, del típico ensayo RCT, donde el paciente tiene que estar muy enfermo de su R y muy aliviado a lo demás. Lo que tú dices es verdad, los pacientes tienen muchas comorbilidades y el solo hecho de tener mayor hipertensión y diabetes ya aumenta el riesgo de algunas de las complicaciones. Entonces hay que tener cuidado. Lo mismo que con las malformaciones congénitas. Se sabe que por lo menos melodexate tiene un potencial teratogénico importante. Algunos de los biológicos son categoría C, porque todavía no tienen el rango de seguridad para ser una categoría B.
Entonces, también es difícil atribuir a una artritis reumatoide como enfermedad las malformaciones congénitas y no al conjunto general de la R como enfermedad, tratamiento y comorbilidades, que es como el concepto más amplio y más abarcante de artritis reumatoide. La otra cosa es que la pregunta de una R, si todos los pacientes con AR merecen aspirina, pues yo se la quiero pasar también a los profesores acompañantes o de que nos están aquí acompañando en el club de revista, y es posiblemente el paciente con hipertensión, con diabetes, que tiene esos factores de riesgo, posiblemente se Claramente beneficiaría sí. de la aspirina. No sé si el paciente con artritis reumatoide pura se beneficia de ese tratamiento. No sé los profes qué opinan. Lo revisamos hace poco por pues una paciente que tengo que AR que recibía rituximab y se embarazó, y realmente el uso de aspirina en AR, igual que en lupus, y disminuye el riesgo de preeclampsia. Entonces yo pienso que hay que tener una asesoría preconcepcional y unos paraclínicos, y esa conducta de aspirina yo sí se la haría a las pacientes con AR, porque disminuye el riesgo de preeclampsia. Sí, o sea, aunque este no es el estudio para eso, porque el estudio tiene Ujú. muchas dificultades, muchísimas, para decir lo que dice. Yo creo que yo haría lo mismo que el doctor Carlos Jaime, me llenaría de motivos para ponerle el ácido salicílico, porque es que igual es una intervención muy segura y usualmente una mujer para estar embarazada, para llegar a un embarazo, generalmente, que puede, hay muchas mujeres muy complejas, la gran mayoría de las mujeres no van a tener algo que le aumente demasiado el riesgo de sangrado. Entonces yo creo que es una intervención tan barata y tan segura que a mí no me molesta para ponerla en AR, pero no a partir de lo que dice este estudio. O sea, para mí este estudio tiene muchas dificultades, o sea, desde los sesgos que ya habíamos mencionado, hasta la parte de con qué estaba la paciente, hasta la parte de qué tanta inmunosupresión tenía cada paciente y dependiendo de dónde las estaban tratando. Entonces yo creo que eso se queda tan cortico que este estudio es básicamente lo que vos dijiste, sugiere que puede haber más, pero habían tantas comorbilidades o habían pacientes con comorbilidades que no sabemos cómo se comportaba lo uno de lo otro, que se queda cortico. Y más con un OR que es muy cercano a la unidad. Eso iba a preguntar, quería escuchar con el concepto de Diana. Alguna vez escuché en alguna charla de los ORs clínicamente significativos, pues que uno en general, pues más de dos, uno podría prestar como atención, tres si no hay ninguna duda, pero no sé si ese valor de dos sí evoque ese concepto de ORs clínicamente significativos, Diana. Profe, pues empezando, este estudio puede generar muchos ORs que sean significativos estadísticamente, pero no clínicamente, por todos los sesgos que ya dijeron, que me deja como mucho sinsabor hacer muchas recomendaciones con este estudio. En cuanto a los OR, si uno espera que sea mayor a 2 para tener una mayor fuerza de asociación y que el intervalo de confianza no sea amplio, o sea, que sea más preciso. Que sea más cercano o no a la unidad, pues eso depende del desenlace que estemos viendo. Obviamente, entre más cercano a uno, menos significativo es, y más si tiene un intervalo de confianza amplio. Pero si uno tiene, por ejemplo, un OR de 1.5 con un intervalo de confianza estrecho y que clínicamente sí tiene una plausibilidad, sí tiene una implicación, pues sí se puede tomar como importante. En los que tienen unos desenlaces que todavía no conocemos bien, uno sí espera que sea por encima de 2. Ok. De todas maneras, ahí es esperable que usted va a tener ORs corticos, solamente por el tamaño muestral, porque la ventaja de los estudios de códigos es que permiten acceder a una gran cantidad muestral de manera fácil. El problema de los estudios de códigos es que dependen del código y usted no puede sacar sino la información que está en los códigos. Y Entonces, de una cosa solamente, no está seguro que realmente el paciente que tenga el código sí, porque uno ve incluso en la práctica clínica que muchos pacientes tienen un código de algo y que nunca se les quitó cuando ya la enfermedad fue descartada. Entonces hay digamos que demasiados, muchas ahí hay cosas. algunas ventajas, pues, porque usted por lo menos espera que artritis reumatoide sea persistente. Las complicaciones del embarazo
sí serán únicas, y la hipertensión y la diabetes tiende a ser una enfermedad relativamente crónica, aunque eso puede pasar. Me parece más grave el problema de las comorbilidades, porque si ustedes se pueden ver en su práctica clínica, uno en la práctica clínica no pone código diagnóstico de artritis reumatoide, código diagnóstico de hipertensión, código diagnóstico de diabetes, uno pone un código y ya, pues no tiene tiempo en la consulta, entonces siempre estará llamado al subregistro, siempre será como el gran problema que tengo uno con estos códigos. La vez pasada en el artículo que hablamos, en el otro artículo que hablamos de códigos, ellos hablaban de que habían calculado incluso el valor predictivo de tener 2 códigos consecutivos, y eso a veces sirve. Ellos en este no lo presentaron, que hubiera sido interesante, y tienen la falencia de que es un solo código, aunque siendo relativamente laxos con ellos, es raro que usted tenga que usted ponga un código artritis reumatoide por equivocación, aunque sí puede pasar, porque el M059 se puede confundir, por ejemplo, con el M051, enfermedad de Still, o como en el M359, enfermedad diferenciada y demás. Y la otra cosa es que con respecto a las complicaciones de las heridas quirúrgicas, pues uno dice, los pacientes fueron llevados más a cesárea, tenían un poco más de complicaciones, eran pacientes más comórbidos con hipertensión, diabetes, se esperaba más la cesárea, pero no es fácil decir que la cesárea haya sido porque obviamente este no es un estudio de causalidad, por la artritis reumatoide, y adicionalmente a eso, el solo hecho de tener una cesárea, pues obviamente las heridas quirúrgicas se complican más si usted tiene más cirugías, y obviamente eso también puede ser un factor de riesgo para usted tener fenómenos tromboembólicos, porque usted tiene una R, además de la R está con esteroides que afecta la cicatrización, eso le puede afectar la herida, pero además tiene una R, está en un postparto que es un fenómeno protrombótico, le suma eso la cesárea que le hicieron, y además de eso la inmovilidad, y si usted le suma la crisis de artritis reumatoide que usualmente se presenta en el postparto, pues usted está teniendo una combinación. Y la otra cosa es el tabaquismo que tenían los pacientes, y la otra cosa es que la R no es la R, porque es que no es lo mismo una R que entra en embarazo o que presenta el embarazo en remisión y una R que presenta una actividad de la enfermedad. O sea, yo le aseguro que si usted tiene un embarazo en cualquier momento, primero, segundo, tercer trimestre o postparto, y la tiene en remisión, su desenlace clínico será completamente diferente a una paciente que tenga un alto nivel de la enfermedad por un índice clinimétrico y que esté llevada a la inflamación. Eso también es difícil de decir, porque es que la R no es solo una R, depende del tipo de R que les haya llegado a esos embarazos, que uno espera que hayan sido artritis reumatoide relativamente controladas, pensaría uno, por el sitio donde se atendían. No sé, profesor, ¿ustedes qué opinan? O estaban muy enfermas por el sitio donde se estaban atendiendo. O estaban muy enfermas por el sitio donde se estaban atendiendo. Eso realmente le deja unos sesgos, porque uno ahí tiene muchas variantes oscuras que son fundamentales para poder llegar a una conclusión. Sí, claramente, pues, los enlaces, todos los enlaces acaban de mencionarlos, pues ya lo explican claramente. O sea, no podemos hacer como una causalidad, una asociación directa con la base de datos utilizada. Lo que sí es que pues encontramos que hay mayor riesgo de que se pudiera explicar propiamente por la R o por las comorbilidades, pero bueno, ahí quedamos como si fuera entonces así como soluciones claras. No, pero yo creo que el estudio sí nos enseña algunas cosas que son importantes. Lo que pasa es que todo estudio enseña cosas importantes, sino que muchas veces no son los que los doctores le dicen. Lo primero que le está diciendo este estudio es, recuerde, trate de afectar el tabaquismo y trate de retirarlo. Recuerde, esas pacientes pueden tener mayor tasa de comorbilidades como hipertensión, diabetes, vigílelas y detéctelas porque no se le complica un embarazo. Recuerde, los pacientes pueden tener una mayor tasa de cesárea, pero puede ser que usted, solo por el hecho de tener una paciente con artritis reumatoide, tenga una tendencia más allá a pensar que es cesárea, que a veces pasa que el ginecólogo, para no complicarse con cualquier estado no tranquilizador o con cualquier situación de peligro, inmediatamente llega a cesárea. Entonces, recordar que esa cesárea después se puede pagar con mayor complicación de las heridas quirúrgicas en ese grupo de pacientes, o se puede pagar con eventos tromboembólicos. Entonces hay que recordar eso también, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y si tiene mayor eventos tromboembólicos, nunca está de más recordar que toda paciente con enfermedad reumatológica que se embaraza se le deben pedir unos ENAs para descartar la presencia del RHO por el bloqueo congénito por RHO, y adicionalmente a eso se le deben pedir unos anticuerpos antifosfolípidos, porque el SAF no solamente se presenta en lupus, se puede presentar una paciente de AR y usted darse cuenta cuando la paciente pierde el bebé o haga un tromboembolismo pulmonar masivo.
Y la otra cosa que sí hay que mirar en el tintero con cuidado es que no se le debe dar a las mujeres que queden en embarazo o que quieran quedar en embarazo el concepto de que van a tener mayores malformaciones congénitas. Eso no se ha demostrado de forma concluyente en otros estudios. Este estudio tiene muchos sesgos. Entonces yo pienso que a la hora de discutir eso con las pacientes hay que hacerles claridad que lo que decía Luisa, si se hace un control preconcepcional, si se retiran medicamentos teratogénicos, si se limita la inflamación, si se optimizan los tratamientos, la probabilidad de una malformación congénita no será más de la que tenga de base la población sana. No sé, profes, ¿ustedes qué opinan de eso? Totalmente de acuerdo. Sí, de pronto es que a veces cuando uno, digamos que es como si fuera la bella y la bestia, pues digamos en el sentido de que lupus y embarazo, uno, digamos, le tiene temor y la R la mira como con ciertos ojos benignos, pues, pero en la práctica clínica la percepción que yo tengo es que eso que dicen los textos de que la R en el embarazo entra en remisión, yo las que he visto tienen actividad leve, incluso en la clínica nos ha tocado ver actividades moderadas o graves para iniciar biológicos hospitalarios. Entonces, yo en general creo que hay que individualizar, o sea, no en el mismo, obviamente hay mucha más depuración de la literatura y de los conceptos en lupus eritematoso sistémico y embarazo, pero AR también es una enfermedad que puede tener una actividad moderada y difícil de controlar durante el embarazo y en el posparto. Sí, yo creo que eso que dice el doctor Carlos Jaime es verdad. Ni la bella es tan bella, ni la bestia es tan bestia. Ni las pacientes con AR va a ser un camino de rosas, ni los pacientes con lupus va a ser un absoluto calvario, pues el embarazo. Todo depende de lo que siempre se ha dicho, tener un grupo de materno-fetal con el que uno tenga una buena relación, con el que se pueda dar una comunicación fluida para que todo el mundo esté hablando el mismo idioma y tener una muy buena planificación. Si usted tiene una muy buena planificación del embarazo, pues no planificación para no tener bebés, porque claramente si queda en embarazo no le funciona la planificación, pero si usted tiene una buena planificación del embarazo, usted va a tener un embarazo que va a tener un curso muchísimo más favorable. Y la otra cosa es que la R sí puede hacer crisis, lo que dice el doctor Carlos Jaime, y no solamente puede hacer crisis durante el embarazo, sino en el posparto hacen unas crisis horribles. No sé los profes cómo les ha ido con los pospartos de las ARs. Complejo lo que decía, hay que darles dosis hasta altas de esteroides. Si por alguna razón se suspendió el biológico previo, hay que reiniciárselos. La experiencia hay que, en el segundo trimestre, hay que a veces infiltrarlos, ajustar algunos DIMARS. No es tan sencillo. La peor parte es el puerperio. O sea, yo he tenido unas crisis bravas en puerperios, incluso pacientes que como que medio se les había calmado durante el embarazo, pero los puerperios, yo no sé, o sea, mi experiencia es que la sulfasalazina generalmente no ha sido suficiente. Entonces, yo creo que primero le agradecemos mucho a la doctora Luisa, porque la doctora Luisa tiene un compromiso con el Club de Revistas encomiable, pues que siempre está ahí para darnos sus artículos y comentarnos su opinión de las temas que atañen a alto riesgo obstétrico y de reumatología. Y la otra cosa es que yo creo que podemos concluir con la frase célebre que acaba de decir el doctor Carlos Jaime, que el día que se entierre, que lo enterremos por allá en el 2080, lo vamos a poner en su tumba. Ni la bella es tan bella, ni la bestia es tan bestia. Ni el lupus es para tener una visión tan sombría, ni la artritis es para confiarnos completamente y creer que no va a ser complicaciones. Tenía de pronto una pregunta para Luisa, porque si me corriges, ese OR de las malformaciones congénitas pues es muy parecido a la población general, ¿no es así? No. En realidad, cuando hablamos de malformaciones congénitas, que demuestra acá los escenarios neonatales. En realidad, ellos mencionan que sí, que mencionan un 1.02%, y las no reumatológicas son del 1%, sí, señora. En realidad es muy parecido. Claro que en teoría, como ellos comparaban con población sana de control del código, en teoría pues ellos están ahí calculando el riesgo en su población y si les da ese OR aumentado con las malformaciones de esa población.
pero en el número normal de gente les da. Lo que pasa es que la otra cosa es que en anormalidades congénitas al artritis reumatoide le dio 1 y ellos ponen ahí artritis no reumatoide menos de 1, entonces uno no sabe si fue 0.001 o 0.1 o 0.3, que de pronto ahí es donde se pierde el dato. Bueno, no, yo creo que ya por ahora podemos dar por terminado el club de revistas. Este es el último club de revistas de este año, ya entramos en el receso y los esperamos entonces en el siguiente club de revistas que, profe, ¿usted se acuerda exactamente cuándo va a ser? Creo que es como el 13 de enero, espérate, yo veo aquí. El próximo dice... Enero 13, sí. En enero 13, que va a ser un artículo que nos comentaron el cubrimiento de Reuma Times, que fue un artículo muy interesante. Reuma Times es un evento que se hace durante algunos de los congresos y que tiene como función dar un resumen práctico de todas las cosas que pasan en el día para que las personas estén actualizadas, que siempre se realizan los congresos de reumatología y se los recomendamos. Y en él nos hablaban de unas células que se llaman las células Prime, que son unas células especiales que pueden predecir recaída de AR, que es un artículo interesante y muy novedoso. Entonces, con ese vamos a empezar el próximo año. Entonces, yo creo que no siendo más, podemos dar por terminado el club de revista y les agradecemos mucho toda la asistencia y les deseamos unas felices Navidades y un feliz año más. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche, gracias. Feliz noche. Feliz noche.